Hola, bienvenidos a mi sexto episodio de mi podcast Más allá de la nutrición. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte y querer aprender de la nutrición como una herramienta para cualquier patología. Si estás aquí en Spotify, sígueme. Si estás en YouTube, te puedes suscribir a mi cuenta y que no te pierdas toda esta información que quiero compartirte. El día de hoy quiero conversar sobre unas patologías en teoría poco comunes, pero que últimamente la veo con más frecuencia en mi consulta, que son las enfermedades autoinmunes del intestino. Técnicamente hablando, estas siempre se han diferenciado en dos grandes grupos o dos diagnósticos, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas son patologías de alta intensidad inflamatoria intestinal, pues por un origen técnicamente autoinmune. En medicina, cuando decimos autoinmune, se refiere que el sistema inmunológico genera un autoataque y por lo tanto va a generar mayor daño y mayor inflamación. Quiero conversar de este tema porque, aunque repito, si bien es cierto, no es una patología muy común, de hecho, de pronto probablemente será el 1% de la población o menos del 1% de la población, por lo tanto es poco común, sí todavía encuentro que las pacientes y los médicos todavía no encuentran la relación o la posible causa de estas enfermedades. Entonces todavía sigo escuchando personas que dicen, me dijeron que tengo esta probabilidad o tengo ya el diagnóstico de esta enfermedad autoinmune, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, y no se sabe el por qué. Yo no vengo a decirte aquí el por qué, pero sí vengo a decirte la gran probabilidad por la cual tienes esa enfermedad autoinmune o, si no eres tú, alguna persona conocida. Antes de hablarte de cuáles pueden ser estas posibles causas que lleven a estas enfermedades, vamos a describir un poquito de qué se trata cada uno para entenderlas mejor. Entonces, la colitis ulcerosa, cabe recalcar, y ya lo he dicho en alguna otra información que he compartido, que en medicina todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces colitis es inflamación del colon, dermatitis, inflamación de la dermis o de la piel, artritis, inflamación de las articulaciones. Entonces cuando hablo de una colitis ulcerosa, como dice el nombre, es una inflamación de la mucosa del colon o el intestino grueso que va a estar acompañado de úlceras. Es decir que de ya lesiones un poquito más profundas de la capa de la mucosa del intestino, recordando para los que han sido fieles a los otros podcasts que siempre le explico que el intestino tiene tres capas principales: una capa de bacterias, flora intestinal, que es la microbiota, seguida de una capa de moco y luego la tercera capa, una capa de células intestinales. Entonces esta colitis ulcerosa sí llega a afectar la capa 1 y la capa 2, es decir, la microbiota y esta mucosa. Esto es súper importante entenderlo porque hay que entender esta fisiología, esta anatomía y ver de qué se trata. En el otro extremo, en el otro lado de esta enfermedad autoinmune, está entonces la enfermedad de Crohn, que esta se caracteriza por ser todavía mucho más profunda, es decir, que ya no solo va a intervenir la capa 1 y 2, microbiota y moco, sino que también va a llegar a profundizar también esta tercera capa, que es la capa de las células intestinales. Es decir, que esta sí que puede llegar a causar perforaciones que traspasan todas estas capas intestinales, causando más daño todavía, y que a diferencia de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn se puede presentar desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, ya que la colitis prácticamente solo es intestino grueso y recto, mientras que la enfermedad de Crohn son todas las capas o todas las partes anatómicas digestivas. Esto es importante entenderlo, porque si bien es cierto, ambas patologías se parecen un poco, es decir, se van a caracterizar por presentar diferentes cosas, ¿no? Gases, molestias, dolor, diarreas. Ambas tienen la característica que puede ver la particularidad
de sangre en heces, que eso se diagnostica a través de un examen de sangre oculta en heces. Puede tener también, obviamente, por esta pérdida silenciosa de sangre, a veces visible, a veces no tan visible, acompañado de anemia, de cansancio, de falta de energía, de calambre, fiebre, pérdida de peso, porque no hay una buena absorción de nutrientes a través de las capas digestivas. Y bueno, sobre todo también puede caracterizarse por dolor, depresión, ansiedad. Y todo lo que yo acabo de mencionar, seguramente ya me lo has escuchado antes decirlo, que es característico de una enfermedad inflamatoria digestiva, solo que esta en particular va a ser más dolorosa y probablemente tener más presencia de sangre. Entonces, como les explico, esto es algo que como muchas personas pueden compartir los síntomas, más no es tan común llegar al diagnóstico. Normalmente el diagnóstico se llega a través de una biopsia que se hace a través de una colonoscopía y se estudia el tejido para ver estas lesiones, ya sea no tan profundas o más profundas, y hacer el diagnóstico diferencial con la presencia de anticuerpos o enfermedad inmunológica. Ustedes tienen que saber que por debajo de estas 3 capas ya mencionadas, es decir, microbiota, moco y células intestinales, hay unas placas de moco que se llaman placas de Peyer que viven en un 70-80% de las células del sistema inmunológico. Es decir, como siempre le digo a mis pacientes, el famoso sistema inmunológico convive pegado al colon, tanto el colon grueso como el colon el intestino delgado como el intestino grueso, pero sobre todo el intestino grueso. Y digo famoso sistema inmunológico porque siempre todo el mundo que dice subir las defensas, mejorar el sistema inmune y hablan de tomar productos para mejorar el sistema inmunológico, pero en realidad lo que tienes que hacer es procurar tener un buen sistema digestivo. Si tú cuidas de tu capa de microbiota, moco y células intestinales, esas van a ser las barreras o los guardianes de mi sistema inmunológico y por lo tanto lo voy a cuidar y por lo tanto va a estar tranquilo y no reactivo, que esa es la idea. Entonces, entendiendo un poco esta información y seguramente te estás imaginando lo que te estoy contando, sí tendríamos una explicación, pero voy a agregar la palabra probable, porque esto en teoría científicamente todavía no está tan confirmado o comprobado, pero sí que hay mucha evidencia de que esta disbiosis intestinal, es decir, el desequilibrio de las capas de la microbiota, es decir, la pérdida de las bacterias protectoras importantes del intestino, van a llevar que no tengas una buena capa de moco, por lo tanto va a llevar a que las células intestinales estén desprotegidas y por lo tanto en toda esta secuencia llevar a que el sistema inmunológico vaya a estar más reactivo y por lo tanto hacerte daño. Entonces, en otras palabras, la causa de estas enfermedades autoinmunes intestinales, y me atrevo a decir que no solo las intestinales, sino que también las enfermedades autoinmunes, por ejemplo de la tiroides, tan conocido el hipotiroidismo de Hashimoto, o enfermedades inmunológicas de la piel como rosácea, lupus, o enfermedades de las articulaciones como tal, etcétera, van a tener el origen en una disbiosis de la microbiota que es súper importante reconstruir y recuperar. ¿Por qué lo digo? Porque usualmente estos tipos de pacientes con enfermedades inflamatorias inmunológicas lo primero que hacen es tomar supresores de la inmunidad, haciendo que los síntomas bajen, toman corticoides, haciendo que la inflamación baje, pero no están solucionando el problema de raíz, que el problema de raíz es la disbiosis intestinal. ¿Cuáles son las causas que dañan o lesionan o empeoran o disminuyen o reducen la microbiota? Son, por ejemplo, el uso a lo largo de tu infancia, de tu adolescencia o tu adultez de antibióticos, uso de antiinflamatorios, AINES, ibuprofeno, paracetamol, etcétera. Uso de también inhibidores de la bomba de protones o antiácidos que a veces son prescritos de una forma tan exagerada desde el punto de vista para largo plazo. Exceso de lácteos, leche, yogur y queso, exceso de gluten, pan, galletas, harinas, exceso de carnes, déficit de vegetales y verduras, déficit de frutas y semillas, exceso de estrés y de carga emocional no trabajada.
Todas estas razones que cualquier persona las puede sufrir incluso desde que eres un bebé que estás en el útero de tu mamá. Porque recuerda que toda esa información al final del día sí es heredada y programada. Si tu mamá, cuando estaba embarazada de ti, tenía alguna situación emocional muy estresante, tenía una mala alimentación, es muy probable que te transmita esa información inflamatoria que cuando tú eres un bebé que recién nace, ya nace con una disbiosis. Si de paso vamos a sumarle que naciste por cesárea, que no te dieron de lactar, que sufriste todo el tiempo de niño de alergias, de situaciones de la piel y te dieron antibióticos, antiinflamatorios y tus snacks del colegio eran galletas, sándwiches de queso, leche y tal, obviamente hoy por hoy vas a tener una disbiosis intestinal, entre muchas patologías que puedes sufrir, entre esas las enfermedades autoinmunes. Entonces es súper importante que cuando tú te pongas en las manos del médico no sea solamente para en ese momento apagar el fuego, sino que tienes que recabar un poco más de raíz en la línea del tiempo. ¿Cuáles fueron esos triggers, esos detonantes que hicieron que esa inflamación se desate de una forma mucho más agresiva? Porque al no tener buenas capas digestivas, repito, espero que a esas alturas ya se las sepan de memoria, que no tengas bien la capa de microbiota, ni la capa de moco, ni la capa de células intestinales, es muy probable que ese sistema inmunológico esté súper hiperreactivo, generando daño local, que puede ser las mismas enfermedades autoinmunes intestinales o como de otras zonas del cuerpo, que por ejemplo la enfermedad autoinmune más común, ya la mencioné, es el hipotiroidismo de Hashimoto. Entonces, mucho más allá del tratamiento inmunológico modulador que recibas para tratar la enfermedad inmune, tienes que corregir de raíz las capas intestinales, recuperar la microbiota con una alimentación de eliminación antiinflamatoria, de descanso digestivo, con el uso de suplementos, enzimas. Para mí súper importante los aliados curcumina, vitamina D3 y omega 3. Si estás haciendo mucha actividad física, tienes que sumarle además antioxidantes como por ejemplo el glutatión o el NAC, que es la N-acetilcisteína. Esto es súper importante para poder controlar el cuadro inflamatorio, obviamente además de que va a ser en algún momento necesario reponer con probióticos y para eso sería recomendable hacer un estudio de la flora intestinal o un estudio de la microbiota. Toda esta información que te quiero compartir es para que si conoces a alguien que sufre estas patologías, sí lo invitamos a que haga, como dije yo, este recuento de su línea del tiempo, de lo que le pudo haber pasado, incluso desde que estaba en el útero de la mamá, en la niñez, etcétera, con el consumo de medicamentos o con el consumo de alimentos y llegar a entender que esa es la razón. Porque es el momento que tú reviertes la historia, comes mejor, tomas suplementos, empiezas a manejar también el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, no solamente vas a mejorar y disminuir los síntomas, sino que seguramente vas a necesitar menos medicina de que te la habían prescrito por primera vez para controlar la inflamación. Espero que todo esto lo consideres como una información valiosa que te pueda ayudar y que sepas que siempre estoy para servirte, ya sea en mi cuenta de Instagram con mucha información valiosa con @doctora.mariajoseviteri y también en mi escuela digital de nutrición, que hay muchos cursos que tienen esta finalidad de recuperar tu flora intestinal, desinflamar y por supuesto alejarte de estas posibles enfermedades inflamatorias y que si ya las sufres disminuir sus síntomas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio.